Ayano Aishi es la protagonista del simulador Yandere. Se la conoce como Yandere-chan. Para los jugadores del juego y sus compañeros de clase, le han dado el apodo cariñoso Yan-chan. Desde la infancia temprana, Ayano ha sufrido una condición inexplicable e incurable. En resumen, esta condición la deja con una sensación perpetua de vacío e incompletitud. Como resultado, nunca ha podido experimentar satisfacción, realización o felicidad, y no ha podido experimentar emociones de la misma manera que otras personas. A medida que crecía, aprendió a fingir ser una persona normal para evitar llamar la atención negativa de los demás, pero nunca pudo sentir empatía hacia otros seres humanos. Ayano asiste a una academia postsecundaria llamada Academy. En el primer día de su segundo año en Academy, Ayano entró en contacto físico con un joven llamado Taro Yamada. En ese momento, ganó la capacidad de experimentar todo lo que había estado faltando en su vida. Se sintió completa, se sintió realizada y sintió emociones poderosas. Conocer a Taro fue como ver color por primera vez, escuchar música por primera vez y sentir calidez por primera vez. En su presencia, se sintió abrumada por la euforia, pero tan pronto como se separaron, los sentimientos de vacío regresaron. Después de solo un encuentro, Ayano se había vuelto irremediablemente adicta a la presencia de Taro y llegó a depender de él para sentirse viva. Luego, Ayano vio algo horrible, algo que la aterrorizó y enfureció al mismo tiempo. Era una joven que claramente tenía sentimientos profundos por Taro. Si Taro entraba en una relación con esta chica, entonces Ayano podría perderlo para siempre. Sin dudar un momento, Ayano sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esta chica, su rival, tenía que ser eliminada lo antes posible, por cualquier medio necesario, sin importar el costo. Ryoba Aishi es la madre de Ayano Aishi, la protagonista del simulador Yandere. Ryoba asistió a la misma escuela que su hija a finales de los años 80. Ha vivido en el mismo barrio toda su vida. Es una mujer alegre y amigable que parece llevarse muy bien con todos en su barrio, aunque nadie parece saber mucho sobre ella, ni siquiera sus vecinos de al lado. Es una mujer muy privada que nunca habla sobre sí misma y nunca revela muchos detalles sobre su ocupación, pero siempre está dispuesta a hablar durante horas sobre su esposo y cuánto lo adora. Dosuki Aishi nació en 1950 en una familia extremadamente rica. La madre de Dosuki trabajaba en un empleo muy exigente que requería que viajara con frecuencia al extranjero durante largos periodos de tiempo, lo que provocó que estuviera ausente durante la mayor parte de la infancia de Dosuki. La madre de Dosuki trató de compensar sus largas ausencias mimando a su hija lo máximo posible siempre que tenía la oportunidad. La colmaba de regalos y elogios con tanta frecuencia como podía, y nunca decía no a nada que su hija solicitara. Como resultado, Dosuki se convirtió en una joven muy mimada que estaba acostumbrada a tener todo lo que quería, sin tener que trabajar para ello. Al igual que todos los demás miembros de su familia, Dosuki está afectada por la condición Aishi, un trastorno que le hace sentir una sensación perpetua de vacío, como si algo crucial faltara en su vida. En 1967, mientras asistía a la escuela secundaria, Dosuki entró en contacto físico con un joven, cuya presencia podía aliviar misteriosamente los síntomas de su condición, llamando a este joven su senpai. Dosuki estaba decidida a convertirlo en su compañero de vida para siempre. Sin embargo, había otras chicas que competían por su atención y Dosuki no tenía experiencia en romance. Parecía que conquistar a este joven requeriría trabajo duro, lo cual Dosuki se oponía firmemente. Como de costumbre, Dosuki fue llorando a su madre y le rogó una solución. En ese momento, la madre de Dosuki se había retirado de su trabajo exigente y podía permitirse pasar todo su tiempo y fortuna mimando a su hija. Decidió que la forma más eficiente de cumplir con las necesidades de Dosuki era secuestrar a su senpai, romper su espíritu
y convertirlo en una especie de mascota. Para lograr esto, necesitaría dos cosas: tiempo y privacidad. Después de considerar todas sus opciones, llegó a la conclusión de que la única forma de lograr su objetivo en completa secrecía requeriría una adición a su casa, un sótano. En Japón, las casas típicamente no tienen sótanos debido a preocupaciones por terremotos, riesgos de inundaciones y preferencias culturales. Dosuki no deseaba que las autoridades locales fueran conscientes de que estaba agregando un sótano a su hogar, ya que solo se utilizaría para fines ilegales y podría ser una responsabilidad para ella en caso de una investigación policial, por lo que se construyó en completa secrecía con la ayuda de extranjeros que fueron pagados generosamente para guardar silencio sobre lo que estaban construyendo. El senpai de Dosuki fue secuestrado y encarcelado allí. En el siglo XIX, uno de los antepasados de Dosuki descubrió una técnica de tortura que podía romper a una persona mentalmente. La técnica no implica dolor físico. Con su esposo mentalmente roto a su lado, la vida fácil de Dominó continuó como antes. Vivía egoístamente, dependía de su madre para todo y nunca trabajó. En 1971 dio a luz a su primera hija, Ryoba Ace. Kataba nació en 1930 en el Japón imperial, donde creció en una época marcada por la propaganda militarista, el nacionalismo extremo y la devastación de la Segunda Guerra Mundial. A los 15 años, la guerra terminó, y los años posteriores de su vida estuvieron dominados por la pobreza, el hambre y la desilusión con su gobierno y nación. En 1948, a los 18 años, Kataba se obsesionó con un joven en su escuela secundaria y deseaba una relación con él. Sin embargo, enfrentaba la competencia de otras 10 chicas que también lo perseguían. Utilizando varios métodos, incluidos los letales, Kataba eliminó a esas 10 chicas y confesó su amor al joven, quien aceptó sus sentimientos. Sin embargo, su alegría fue efímera. La CIA descubrió sus crímenes y, en lugar de juzgarla, le ofreció un trato: trabajar como agente encubierta para la agencia a cambio de un indulto por sus crímenes. Kataba aceptó a regañadientes, bajo la condición de que se le permitiera seguir viendo al joven y que se le proporcionaría la riqueza necesaria para vivir una vida cómoda. Kataba se sometió a un entrenamiento exhaustivo y se convirtió en un arma viviente al servicio de la CIA. Fue desplegada en regiones de importancia estratégica, llevando a cabo operaciones de alto riesgo para garantizar la estabilidad en la región. A pesar de no disfrutar haciendo el trabajo sucio, Kataba estaba decidida a hacer todo lo que estuviera en su poder para mantener la estabilidad en la región y evitar que las llamas de la guerra se reavivaran una vez más. Kataba dio a luz a una hija en 1950, pero debido a la necesidad de visitar otros países durante largos periodos de tiempo, estuvo ausente durante gran parte de la infancia temprana de su hija. Después de entrenar a sus sucesores y una misión final en 1964, se le permitió jubilarse y se le otorgó un indulto en plena por sus crímenes. Hasebiki Aisi nació en 1910 con la condición Aisi, una sensación de vacío interior que la acompañaba constantemente. A diferencia de otros miembros de su familia, Hasebiki no se conformó con esperar a encontrar a alguien que aliviara sus síntomas, sino que dedicó su juventud a investigar y comprender la condición. Estudió a sus parientes y recopiló información sobre la condición, descubriendo que se estaba debilitando ligeramente con cada generación y que el amante de un Aisi siempre es alguien mayor. Hasebiki utilizó el término senpai para referirse a la persona que alivia los síntomas de la condición Aisi. También descubrió que, con el tiempo,
una Aishi podría volverse menos dependiente de su senpai. La investigación de Asebiki se vio limitada por la falta de conocimiento sobre la genética en ese momento, por lo que decidió estudiar tanto la ciencia como el ocultismo en busca de respuestas. Finalmente, Asebiki conoció a su senpai. A los 18 años en 1928, resistió fuertemente el impulso de rendirse a sus sentimientos y continuó con su búsqueda de conocimiento. La historia de la familia Aishi se remonta solo hasta 1800, y la superstición prevalecía sobre la ciencia en la comprensión de la condición. Asebiki creía firmemente que la condición Aishi era una enfermedad hereditaria y no una maldición. Kuji asesinó a su hermana Iki después de que ella se interpusiera en su relación con un chico. Kuji no sintió remordimiento alguno y, en cambio, experimentó un placer sádico al asegurar al chico para sí misma. Después del crimen, Kuji se deshizo del cadáver y de las pruebas, lo que hizo que pareciera que Iki simplemente había desaparecido. La madre de Kuji parecía estar más decepcionada que afligida por la desaparición de su hija, y aunque nunca acusó directamente a Kuji, su mirada sugería que sabía más de lo que estaba diciendo. Kuji dio a luz a su primera hija, Asebiki, en 1910, pero su relación se volvió distante debido a que Kuji veía a su hermana Iki en la niña. Kuji eventualmente tuvo otra hija en 1923, que se parecía más a ella misma. Kuji vivió una vida larga y fascinante, y en las reuniones familiares, era conocida por compartir sus opiniones y experiencias. Sin embargo, cuando se trataba de discutir sus crímenes, se volvía fría y evasiva. En una ocasión, alguien logró arrancarle una respuesta, en la que insinuó que en el momento del crimen, parecía que cualquier precio valía la pena pagar, pero su expresión cambió a una mezcla de culpa y tristeza,